El gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional. Juan Pablo Duarte. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor Nelson de la Cruz. Me da gusto que nos volvamos a ver, esperando que estén listos para continuar en el fascinante mundo de las ciencias sociales, en donde la experiencia y el conocimiento están garantizados. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de las clases de hoy. Por eso es importante que tengan sus útiles escolares a mano. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. En la clase de hoy analizaremos el gobierno de Juan Bosch, sus características y las ejecutorias realizadas durante este periodo. Las luchas democráticas desde 1961 a 1963. El gobierno de Juan Bosch. En la clase anterior concluimos con el estudio de la Constitución del año 1963. Ahora analizaremos de manera minuciosa el gobierno de Juan Bosch. Juan Emilio Bosch Gaviño nació en La Vega el 30 de junio de 1909 y murió en Santo Domingo el 1 de noviembre del 2001. Más conocido como Juan Bosch, fue un cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político dominicano. Fue elegido presidente de la República en el año 1962, cargo que asumió por un breve periodo hasta el año 1963, el 25 de septiembre. Juan Bosch toma posesión como presidente constitucional el 27 de febrero del año 1963, convirtiéndose así en el primer presidente en ser electo de forma democrática después de casi 31 años de dictadura trujillista en la República Dominicana. Su estilo de gobierno estaba en contra de todo lo que era tradición en el país. Tomó una serie de medidas que fueron mal vistas por la clase burguesa conservadora. Racionalizó los recursos para hacer frente a la educación, la salud, energía, recursos hídricos, comunicación y cualificación de los recursos humanos. De las medidas económicas, políticas y sociales cabe destacar, entre otras, las siguientes. Concertó préstamos con compañías europeas para la construcción de diversas obras, entre ellas la presa de Tavera. Esta otra medida fue recibida con desagrado por el gobierno norteamericano, lo que lesionó aún más las relaciones con el gobierno de Bosch. También introdujo la educación laica. Si buscamos en la web el significado de educación laica, nos dice que educación laica es un tipo de educación que se brinda formalmente desde el Estado, pero no está basada en ninguna doctrina religiosa. Su principal función es igualar las posibilidades de acceso a la educación y al conocimiento sin distinción de credo ni religión. Visto esto, podemos entender que cuando hablamos de la educación laica, la educación no estaría en manos de la Iglesia, como era la tradición. ¿Cuáles otras medidas tomó Juan Bosch durante su gobierno? La reforma agraria. Juan Bosch, en su campaña electoral, habló de la situación de los campesinos sin tierras. Consideraba que la reforma agraria era necesaria para disminuir las desigualdades sociales y redistribuir las riquezas. Por ello, fue una prioridad en su gobierno y una de sus medidas fue realizar los repartos de tierra. Para realizar estos repartos, dispuso la creación del Instituto Agrario Dominicano, institución responsable de la realización de la reforma agraria. Fue además un producto de los acuerdos internacionales impulsados por la OEA y la influencia de la Alianza para el Progreso. Juan Bosch apeló a los terratenientes para que donaran tierras y dinero,
creó un movimiento de apoyo favorable a la reforma agraria que se tradujo en las donaciones de empresas, proceso mediante el cual reunió $500,000 según anunció en mayo de 1963. Investiga en qué consistía la Alianza para el Progreso. La reforma agraria se fue retrasando y el proceso fue interrumpido por el golpe de Estado. Plan de austeridad. Se publicó el decreto número 9, donde el gobierno de Bosch tomó las primeras medidas de su gestión. Cancelación y supresión de cientos de cargos altos y burocráticos en la nómina del gobierno, incluyendo cargos diplomáticos. A esto se le conoció como aplanadora y comenzó a aplicarse el 4 de marzo de 1963. La rebaja de los salarios del presidente de la República a $900 mensuales y la reducción de sueldos de los ministros a $1,000. Bosch declaró que a los 3 meses del gobierno se había ahorrado $9 millones por este concepto y anunció que el Consejo de Estado había realizado en menos de un año más de 1,000 nombramientos. Restricciones a gastos superfluos de las instituciones públicas y suspensión de la ejecución del plan de emergencia aplicado por el Consejo de Estado, que representaba un gasto de $15 millones anuales. Por otro lado, el plan de austeridad se concentró en aumentar las reservas del Estado ante la escasez de las reservas de dólares, por lo que para marzo del año 1963 habían llegado a 13 millones y se solicitó un préstamo a un banco estadounidense para pagar las deudas. Medidas económicas. Juan Bosch estableció algunas medidas económicas para mejorar la situación que resultaron conflictivas para los sectores económicos tradicionales y conservadores y le produjo fricción con los Estados Unidos. La continuación de la política de recuperación de bienes pertenecientes a la familia de Trujillo a través del Ministerio de Administración, Control y Recuperación de Bienes. La suspensión del contrato con una empresa norteamericana, Exxon Standard Oil, firmado en el año 1961 para construir una refinería de petróleo. Fijación del precio tope a la venta del azúcar y miel mediante la ley número 23 de mayo del año 1963, para disponer los excedentes por encima de las 100 libras a manos del Estado y serían dedicados a beneficios sociales y para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Dicha ley fijó el azúcar en 5.825 por 100 libras y miel a 12.85 por galón. La promulgación de la Ley 31, que obligó a los exportadores a entregar al Banco Central el 10% de las divisas obtenidas de las exportaciones para regular el flujo de divisas. La solicitud del anticipo del pago de impuestos a empresarios y comerciantes para el pago de la deuda. Esta medida provocó reacciones adversas entre los comerciantes y empresarios locales con el gobierno. Creación en abril del control de precios de los artículos de primera necesidad mediante la Ley 13, que creó la Dirección Nacional de Control de Precios. Todas estas medidas tuvieron efectos políticos contra el gobierno de Bosch. Otras medidas fueron la inversión en construcción de carreteras, caminos y reparaciones de escuelas, el intento de unificar las instituciones relacionadas con la política de vivienda, el Instituto de Auxilio y Vivienda, el Banco de la Vivienda y el Instituto de la Vivienda. También prohibió las exportaciones de maíz a principios de abril del año 1963 y también la liberación de las importaciones. El 19 de abril del año 1963 se descubrió en Haití una conjura militar contra François Duvalier, encabezada por el teniente François Benoit. Aunque sus hijos resultaron ilesos, Duvalier reaccionó violentamente. La policía haitiana fue en busca de François Benoit, principal sospechoso del atentado. Los Tonton Macoute entraron en su residencia y al no encontrar a Benoit, asesinaron a su padre, Joseph Benoit, a su madre, a un visitante y a los 3 empleados domésticos. Al sospechar los Tonton Macoute que Benoit estaba escondido en la embajada dominicana en Puerto Príncipe, rodearon la casa del embajador dominicano y exigieron la entrega del militar. Tras el cerco de la embajada dominicana, Bosch ordenó la militarización de la frontera con Haití y los Tonton Macoute desistieron de su cerco cuando el presidente Juan Bosch amenazó con mandar a las Fuerzas Armadas contra ellos. En una locución por radio y televisión, el presidente Bosch afirmó, cito: "El pueblo dominicano sabe ya que la embajada y la cancillería de nuestro país han sido violadas por la policía haitiana. Esta acción es una bofetada en la cara de la República Dominicana, una afrenta que nosotros no estamos dispuestos a
a pasar por alto. Hemos sufrido con gran paciencia los ultrajes del gobierno haitiano, pero esos ultrajes tienen que terminar ya de manera terminante. Si no terminan en un plazo de 24 horas, le pondremos punto final con los medios que se hallan en nuestro alcance. Termina la cita. Sin embargo, como los comandantes de las Fuerzas Armadas Dominicanas expresaron poco apoyo sobre una invasión a Haití, Bosch se abstuvo en su idea de invasión y se conformó con una mediación de la OEA. La nueva constitución de Juan Bosch fue escenario de nuevos enfrentamientos al declararse en la misma la libertad de culto, la separación entre el poder político y la iglesia y la no mención del concordato. El sector empresarial. Las medidas tomadas por Bosch durante los 3 primeros meses de su gestión de gobierno afectaron intereses del sector empresarial. Además, en la Constitución se incluyeron beneficios y derechos sin precedentes en favor de los trabajadores. En consecuencia, el sector empresarial mantuvo desde el principio una actitud hostil hacia el gobierno, por entender que sus medidas en favor de los obreros, contra el latifundio y al tratar de evitar la evasión de impuestos, los perjudicaban. Las contradicciones se agudizaron más con el Central Romana, propiedad de la Puerto Rico Sugar Company, a la que Bosch acusó de conspirar para derrocar su gobierno como respuesta a la ley del tope del azúcar y la revocación del contrato con la Exxon Standard Oil. A esto se suma que los sectores vinculados a los intereses estadounidenses mostraron su oposición a las iniciativas del gobierno. En mayo, los empresarios declararon una oposición abierta en una declaración en la prensa y mediante la difusión de una campaña anticomunista. La Sociedad Dominicana de Industrias organizó una de las primeras huelgas contra el gobierno. El 13 de marzo del año 1963 se creó la Acción Dominicana Independiente, que organizó manifestaciones de oposición al gobierno. En los meses de junio y julio se desarrolló una campaña a nivel internacional sobre el peligro de una República Dominicana comunista. Así, desde el exterior se organizó una labor de oposición. Los medios de prensa en los Estados Unidos fueron el principal canal de dicha campaña. Por otro lado, continuaron las tensiones con Haití tras el ataque a la embajada en Puerto Príncipe. Todas estas medidas, así como las leyes establecidas en la Constitución, afectaban a empresarios criollos, inversionistas norteamericanos, terratenientes, grupos de las altas esferas militares y a la Iglesia Católica. El gobierno de Bosch tenía una visión de corte democrático, muy avanzada para la época, por lo que chocaba con los intereses de los diferentes sectores y grupos conservadores. Por eso, Bosch no gozaba de simpatía en los grupos y sectores poderosos del país. El gobierno de Juan Bosch enfrentó muchas dificultades y problemas con la oligarquía, grupos sindicales, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además tuvo que romper relaciones diplomáticas con el vecino país de Haití. Día a día crecía la oposición a Bosch. Su incomprensión parcial de la realidad dominicana, tras 25 años de exilio, hizo que entrara en conflicto con casi todos los grupos sociales, incluyendo su propio partido. En pocos meses, Bosch se encontró completamente aislado y la mayoría de sus seguidores terminó abandonándolo. Muy bien, hemos llegado al final del encuentro de hoy. En esta clase conocimos un poco sobre el gobierno de Juan Bosch. En la próxima clase profundizaremos más sobre las acciones de este gobierno y las razones que propiciaron el golpe de Estado. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.